la técnica en sí y también de las complicaciones. Bueno, como todos sabemos, la obesidad hoy por hoy afecta a más de alrededor del mundo y los países en vías de desarrollo aumentó más de 3 veces en las últimas 3 décadas. Para que vean ustedes, esto ya seguramente lo habrán visto, así que algunas cosas las voy a ir a pasar muy rápido. Todo esto es cómo se distribuye la obesidad a nivel mundial y como ven ustedes en Argentina es elevadísimo, supera el 25% de obesidad y lo mismo pasa con la diabetes. Esto ya se va a tocar más en profundidad cuando se hable de cirugía metabólica, pero se espera de un aumento de más del 60% en todo lo que es Latinoamérica. En cuanto a los procedimientos, yo hoy les voy a hablar de manga gástrica. Y hoy por hoy la manga gástrica en el mundo es uno de los procedimientos más comunes en cuanto a cirugía bariátrica. Acá ven la curva verde, esto fue hasta el 2011, pero en la curva verde se ve el bypass y cómo a partir del año 2000 en adelante la manga gástrica va subiendo y yo creo que hoy por hoy en el mundo ya casi está equiparado con el bypass gástrico. ¿Cuáles son las ventajas de la manga gástrica? Que preserva la anatomía del tracto gastrointestinal, no hay anastomosis intestinales, permite un acceso al estómago para poder estudiarlo por endoscopía en el postoperatorio y no hay defectos mesentéricos que corregir, por lo tanto hay un menor riesgo de hernias internas en el postoperatorio. En cuanto a la historia de la manga gástrica, en la década de los 80 se realizaba como primer paso para el switch duodenal y fue quien en el 2000 la describe como una técnica per se, el doctor Michel Gagné. Cuando hablamos de manga gástrica, esto es un artículo del 2010, ya de 6 años atrás, hablaba de que la manga gástrica rápidamente estaba siendo una alternativa para lo que era en ese momento la banda gástrica, que ya hoy por hoy está en desuso. Y cuando uno habla de historia de la gastrectomía en manga, es más una evolución de procedimientos anteriores que un desarrollo de un procedimiento primario en sí. En 1988, Hess describe la primer gastrectomía en manga abierta, no laparoscópica, como una parte, como les dije anteriormente, del switch duodenal, y lo que hablaban aquí es que al preservar parte del duodeno, sobre todo la primera porción, esto suplía algunos problemas como el síndrome de dumping o úlceras marginales que se veían en las cirugías anteriores. Cerca, finalizando la década del 99, Gagné propone un abordaje laparoscópico en un modelo animal, en porcinos, como el sleeve gastrectomy como una parte del de, duodenal switch y luego lo implementa más adelante en humanos por vía laparoscópica. Gagné lo que habla es que la manga gástrica es uno de los pasos para, o sea, el primer paso para luego realizar el switch duodenal, pero luego, como se vio que la evolución de estos pacientes era muy buena, terminó siendo como una cirugía primaria. Una anécdota como surge, el doctor Michel Denis estaba realizando un switch duodenal en un paciente con un índice de masa corporal muy elevado, el paciente comienza con trastornos anestéticos intraprocedimiento, el anestesista le pide que deje que termine lo antes posible la cirugía, entonces completa la manga gástrica, saca al paciente de quirófano, el paciente mejora su estado anestésico y después comenzó a evolucionar muy pero muy bien, no requirió la segunda cirugía, la parte intestinal, por lo tanto, así es como accidentalmente surge la manga gástrica. La manga gástrica evoluciona entonces de
cirugía abierta como primer procedimiento de un switch duodenal, luego la cirugía como manga gástrica abierta, y hoy por hoy lo que todos conocemos como la manga gástrica laparoscópica. ¿Cuáles son las razones por las cuales es un procedimiento seguro? Porque no hay anastomosis, no hay anastomosis, digamos, no hay bypass intestinal, elimina que hayan varias anastomosis, como es en el caso del bypass, se puede hacer más rápido, obviamente, que se puede hacer por vía laparoscópica, como el procedimiento bariátrico hoy en día. Por lo tanto, en el 99 se describe la manga gástrica como una opción quirúrgica per se. ¿Cuál es el rol de la preservación pilórica que reduce las úlceras marginales e incrementa la sensación de saciedad y reduce el síndrome de dumping? Y es por eso que muchos pacientes evolucionaban muy bien y no requerían la segunda parte de la cirugía, con buenos resultados. ¿Y cuál es el rol de la grelina? Que también sucede en el bypass gástrico. Como ustedes saben, en la curvatura mayor gástrica es donde se segrega la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces, cuando uno reseca la parte de la curvatura mayor del estómago, no hay más secreción de grelina, por lo tanto el paciente no siente esa sensación de hambre que sentía anteriormente. Y luego, a partir del año 2005, publicaciones del 2008 en Francia, la manga gástrica se populariza en el mundo. ¿Cuáles son las indicaciones para nosotros para realizar manga gástrica? Pacientes que no tengan enfermedad por reflujo gastroenterótico, aquellos pacientes que tampoco tengan ningún tipo de síndrome metabólico. En estos dos tipos de pacientes lo que indicamos en primera instancia es bypass gástrico. En cuanto a las edades, indicamos generalmente manga gástrica laparoscópica en pacientes o muy jóvenes o mayores, por allá de los 65 años, y en pacientes comedores de... Vamos a pasar ahora a cómo nosotros realizamos la técnica. Nosotros el paciente lo ponemos en quirófano con las piernas abiertas, el cirujano entre las piernas del paciente en posición francesa, el asistente que maneja la cámara se va a ubicar a la derecha del paciente y el primer ayudante a la izquierda, y generalmente utilizamos un solo monitor, el cual ponemos en el lado derecho del paciente como para cualquier vesícula, como para cualquier cirugía de vesícula, por ejemplo. Siempre sistematizamos la posición de la misma manera. Esta es la forma, colocamos los trócares, colocamos un trócar de 10 por encima del ombligo. Lo que hacemos primero es a nivel umbilical, ingresamos con técnica cerrada, con aguja de Veres. Una vez que insuflamos el estómago, colocamos este primer trócar, y luego los demás trócares se colocan bajo visión directa. Colocamos dos trócares de 12 milímetros equidistantes en la línea clavicular, y dos trócares más de 5. Un trócar de 5 a nivel del epigastrio, que es el cual vamos a utilizar para realizar la retracción gástrica, y otro trócar de 5 a nivel del mitocondrio izquierdo, como podemos observar en la imagen. Esto es nosotros realizamos la retracción hepática. Hay algunos grupos que utilizan un retractor especial que se llama retractor de Nathanson, o otros grupos que utilizan como una mano de 10 milímetros para retraerlo. Nosotros solamente con un grasper a nivel del trócar de 5 milímetros umbilical lo colocamos para poder realizar la retracción hepática y poder llegar al ángulo de His y a los pilares del diafragma de manera correcta. El primer paso que hacemos una vez ingresado a cavidad y colocados todos los trócares es chequear que no haya ningún tipo de herniación interna. Siempre de rutina, este es el primer paso que hacemos. Posteriormente, si tenemos un lipoma de Besley muy redundante, lo resecamos. Hay veces que no hace falta, pero cuando el lipoma es muy grande, conviene resecarlo para poder exponer el pilar izquierdo del diafragma mejor y que se vea más claramente.
y luego también esto nos va a ayudar en la última sutura para cuando hagamos el refuerzo de la línea de sutura. Una vez que vimos que no hay hernia, lo que hacemos es colocar una sonda orogástrica. La idea aquí es evacuar todo el contenido gástrico, generalmente aquí hay aire, y esto es muy importante para poder comenzar la disección del epiplón mayor sin ningún tipo de complicaciones en el medio. Los ligamentos del estómago, ahí el video muchas veces acá se ve un poco cortado, espero que lo estén viendo bien. Lo que hacemos es liberar el estómago, nosotros siempre comenzamos desde arriba, liberamos todas las adherencias que posee el estómago con el vaso y las adherencias que posee el estómago con el diafragma. Acá es muy importante realizarlo con algún tipo de energía, y una vez que logramos la disección de la parte alta del estómago, nos vamos hacia abajo, hacia distal, para continuar con la apertura para ingresar a la transcavidad de los epiplones y poder continuar hacia el píloro nuestra disección. Acá es muy importante en esta disección el rol del primer ayudante. Ven ustedes que este es el brazo que tiene el primer ayudante, con lo cual tienen que trabajar en sintonía tanto el cirujano como el primer ayudante para poder generar una tensión adecuada tanto del estómago como del epiplón mayor, para que no haya ningún tipo de sangrado y uno pueda disecar con el bisturí armónico y seccionar sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros la disección la hacemos hasta 5 centímetros del píloro. Una vez que tenemos todo disecado, levantamos nuevamente el estómago y liberamos las adherencias posteriores para que el estómago quede lo más libre posible. Una vez que la disección está completa, volvemos a colocar el estómago en su posición anatómica normal y le pedimos al anestesiólogo que coloque la sonda calibradora. Es importante aquí, nosotros lo que utilizamos para la manga gástrica es una sonda calibradora de 36 French, y es muy importante en esta etapa que el anestesiólogo esté constantemente al lado nuestro para que no haya ningún tipo de problema con la sonda. Cuando la sonda se mueve, una vez que uno ya la colocó en posición, es problemático, y más que nada cuando uno va a realizar las primeras suturas. Nosotros siempre, entre sutura y sutura, le pedimos al anestesiólogo que mueva un poco la sonda para evitar que con la grapadora no hayamos mordido un poco de sonda, con lo cual se complicaría bastante la cirugía. Por lo tanto, hay que ser muy, pero muy metódico en todos estos movimientos, y nosotros hacemos siempre de la misma manera. El primer cartucho que usamos, siempre usamos la suturadora de 60 milímetros, y el primer cartucho a 5 centímetros del píloro que uno va a colocar es verde o negro. Nosotros generalmente no usamos SIMGARD acá, dado que los costos son muy altos, ahora se los voy a comentar más adelante, y la primer sutura siempre la colocamos por el trocar de 12 milímetros derecho. La segunda sutura, cuando no utilizamos la cubierta, es con cartucho amarillo, y aquí cambiamos y la colocamos por el trocar izquierdo, y ya después todas las demás suturas las colocamos por el trocar izquierdo. Y ya las últimas suturas las utilizamos, como les dije recién, por el trocar de 12 izquierdo, colocando cartuchos azules. Siempre vamos bien, bien paralelo a la curvatura menor, y acá lo que hay que hacer en esta última sutura es no irse demasiado hacia el ángulo de His. Generalmente uno tiene que estar a 1,5 centímetros. Esta que ven acá es justo una de los casos que se hizo con el SIMGARD, que esto es una cubierta, que hay algunos estudios que dicen que hay menos sangrado, pero se los voy a contar más adelante.
Bueno, acá en el video ven que se está completando eh, la gastrectomía en manga y luego el estómago es removido. El estómago siempre lo removemos por uno de los trócares de 12. ¿Qué hacemos nosotros con el refuerzo de la sutura? Generalmente, como la mayoría de los casos no utilizamos cubiertas para la protección de la sutura, lo que hacemos es una sutura continua transfixiante con un hilo multifilamento de 3 ceros. La idea de esto es hacer hemostasia. El tema de la sutura transfixiante es hacer hemostasia. No es conveniente hacer sutura invaginante, dado que uno seguiría estrechando la manga, y en caso de tener la suerte de contar con cubiertas de polímero, lo único que se hacen son puntos en X en las intersecciones de la sutura. De rutina también realizamos test de azul de metileno, es colocar una gasa a lo largo de toda la línea de sutura, clampeamos el estómago cerca de la última sutura, a nivel del píloro, y le pedimos al anestesiólogo que coloque azul de metileno por la sonda. Vemos que la prueba de azul de metileno no tenga ningún tipo de pérdida, y sacamos la gasa, y ahí es cuando retiramos el estómago por el trocar de 12 izquierdo, por el cual luego vamos a hacer un drenaje. Nosotros de rutina dejamos un drenaje por una semana. Bueno, ahora vamos a hablar, Almino, hasta acá, ¿querés que paremos para algún comentario de la experiencia que tienen ustedes? Sí, más adelante vas a hablar de indicación o no. De indicación, en realidad, las indicaciones son las que nombré anteriormente. Nosotros Ajá. generalmente para manga gástrica la indicamos en pacientes que no tienen enfermedad por reflujo, pacientes que son comedores de volúmenes, pacientes que no tienen ningún tipo de trastorno metabólico, y pacientes jóvenes o pacientes demasiado ya pasada la sexta década de la vida, a partir de los 65 años. En el resto de los pacientes lo que hacemos es eh, indicación de bypass gástrico. ¿Ustedes hacen ¿Y algo para distinto? qué manga? De ninguna manera. ¿Cómo el vino? ¿Para qué paciente crees que es una contraindicación absoluta para manga que no harías manga de ninguna manera? Bueno, paciente con diabetes, hoy por hoy yo le hago un bypass, y paciente con una enfermedad por reflujo severa, y ni que hablar de un Barrett, ni loco le hago una manga gástrica, ya que sabemos que luego de la manga gástrica se incrementa a veces la patología por reflujo. Y entonces, para diabetes, ¿crees que no se puede hacer ni para casos más leves? Para casos leves quizás sí, pero para casos severos de diabetes yo creo que el bypass es una mejor opción. Si bien hay. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te parece un caso a donde vas, tienes la indicación para hacer una manga, empiezas a la cirugía y mira que el paciente tiene una hernia de 4 o 5 centímetros, una hernia atada? ¿Sigues con la manga o cambias a la técnica? Tratamos de hacer un bypass. La verdad que ahí tratamos de hacer un bypass. eh, y después hay varias que vos seguramente lo conocerás, para pacientes con reflujo, descrito por David Noca en Francia, la N-sleeve, que me parece que todavía está un poco verde. Yo creo que pacientes, salvo que haya muchas adherencias abdominales, al realizar la disección corra riesgo de realizar algún tipo de lesión intestinal, yo creo que en pacientes con hernia trataría de hacer más un bypass que continuar con una manga gástrica. Ok. Y yo creo que hay que hablar siempre en indicaciones especiales, Mariano, que son muy buenas para manga, como un paciente, por ejemplo, que tenga cirugía abdominal previa con muchas adherencias, para Exacto. pacientes con enfermedad de Crohn, para pacientes que se
trasplantar o quien tiene, por ejemplo, un trasplante de riñón o de hígado, o que entonces están en lista para trasplante. Perfecto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y lo que sí nos ha tocado es los pacientes con un trastorno metabólico y cirugías previas, con muchas adherencias, que terminamos haciendo una manga gástrica en vez de un bypass, que era lo que a priori habíamos indicado. Un Mariano, paciente, hay una pregunta en el chat de Glenda Herrera que Bien. pregunta si la hernia yatal ya ha sido encontrada en la endoscopía, pero el paciente no tiene síntomas. ¿Qué haces? Y otra pregunta de la misma alumna, si no hay esofagitis en la endoscopía ni síntomas, pero hay hernia yatal. Bueno, tratamos siempre cuando hay hernia hiatal, la idea tratamos de no hacer manga gástrica. ¿Y por qué? Hay hernias grandes que por más que uno las repare, y uno hace una manga gástrica, luego el contenido y la sutura van a terminar subiendo por los pilares. Entonces, yo creo que ahí una mejor opción a la manga gástrica es un bypass gástrico. Cuando hay sintomatología, no hay duda de que el bypass gástrico es una mejor cirugía. Sabemos que la manga lo que tiene todavía es la presión a nivel del píloro, por lo tanto va a generar una sensación de reflujo mayor que cuando hacemos un bypass, que en el bypass no tenemos esa sensación. ¿Te parece lo mismo, Albino? ¿Qué opinas? sí, sí, estoy de acuerdo. Quería preguntar a Mariano, por ejemplo, una de las cosas que se habla es que mismo para pacientes la manga después, estamos proponiendo, mismo que el paciente no tenga una reconocida hernia, cerrar pilares o hacer una acción del aumento en la manga para traccionar el estómago abajo, lo mantener más bajo para que no tenga riesgo de... ¿Haces algo en ese sentido o no? Escuché muy cortado, Almino, no sé cómo escucharon todos. Algo de lo que escuché es si nosotros fijamos el aumento en alguno de estos pacientes, la verdad que no lo Ajá. fijamos. Eh, Hemos cerrado hernias de mediano calibre en manga gástrica en pacientes que han tenido procesos adherenciales imposibles para hacer un bypass. No sé si me quedó alguna otra pregunta, porque la verdad que no te escuché del todo. No, es que exactamente para evitar el reflujo después de la manga. Hay algunos cirujanos que están recomendando que se haga la sutura de los pilares, mismo que el paciente no tenga hernia, y la fijación del aumento para evitar que el estómago, la manga se desplace al tórax. Pero entendí que no hace nada de eso. No lo hacemos. Sé que lo hace, lo escuché a Jaime Ponce y a Morton, que lo que hacen es volver a fijar el aumento, pero la verdad es que nosotros no lo hacemos. Y en pacientes que no tienen hernia no cerramos los pilares. Sí, una otra Ustedes, más, estrategia que algunos cirujanos están haciendo así es hacer una mini Nissen o una mini plicatura del estómago, que yo no me parece una buena técnica porque la más importante razón para falla de la manga en no adelgazamiento, recuperación del peso, es que se mantiene fundo y el fundo se dilata bastante. Entonces me parece que estos son contra los mejores principios técnicos para hacer una manga. coincido. Eso, lo que decís vos es la N-Sleeve que propone David Noca, ¿verdad? En Sí. Francia. Sí, sí, sí. No, yo tampoco estoy del todo convencido con esa técnica. Otra pregunta, Mariano. Otra pregunta. Un paciente sin diabetes, sin reflujo gastroesofágico de 40 años, ¿por qué no una manga? Pregunta Jorge Mosca. Perfectamente se puede hacer una manga. Un paciente que no tenga reflujo, que no tenga ningún tipo de trastorno
eh, metabólico, se puede hacer claramente una manga, por supuesto que sí. Perfecto. Y otra pregunta, Glenda preguntaba hoy por el paciente este que tenía una hernia tal pero no tenía síntomas, y pregunta si ese paciente tiene 33 de índice de masa corporal, ¿qué harías? Bueno, en principio si tiene 33 de índice de masa corporal, todavía no tenemos indicación, si tenemos comorbilidades, no tenemos indicación de cirugía bariátrica. Ese paciente lo pondríamos en tratamiento multidisciplinario y veríamos cómo evoluciona en una primera instancia antes de operarlo. Perfecto. Una cosita que me gustaría agregar, Mariano, con respecto a qué hacer con los diabéticos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier cirugía es mejor que el tratamiento convencional. Es decir, hasta la banda gástrica, el primer trabajo randomizado controlado, el inicial, el de Dixon, fue con banda gástrica. Es decir, cualquier cirugía es superior desde el punto de vista de remisión de la enfermedad y de control de las complicaciones de la diabetes. Ahora, si podemos elegir la técnica, claramente en un paciente que no tenga una contraindicación para bypass, el bypass tiene mayores chances de resolución, ¿no? Sería como la técnica que nos permitiría tener mejores oportunidades de remisión. Pero no dejemos de lado, porque por ahí hay pacientes que a lo mejor tengan alguna característica, como decías, reflujo, a lo mejor alguna enfermedad del estómago que necesitemos controlarlo de nuevo por un pólipo importante, que a lo mejor no podemos llegar a lo mejor a hacer un bypass gástrico. Tal cual, eso es otra indicación de manga, lo que vos acabas de decir. Si en el preoperatorio nosotros vemos un paciente con pólipos o algún tipo de este tipo de patología benigna gástrica, recordemos que con el bypass no podemos acceder luego al estómago por endoscopía, por lo tanto ese sería un candidato a una manga gástrica. Perfecto. ¿Quieren que sigamos? Sigamos. Vamos a ver un poquitito del refuerzo o no de la sutura mecánica. ¿Por qué uno decide reforzar la sutura mecánica? Obviamente para controlar el sangrado posoperatorio y también para tratar de prevenir de alguna forma los leaks, las fugas. Recuerden ustedes que cuando uno habla de manga gástrica, en el tercio proximal es donde se produce la mayoría de las fugas anastomóticas, y esto tampoco lo voy a hablar mucho porque va a ser un tema que creo que va a dar el doctor Moscardi sobre complicaciones, pero bueno, hay que ver bien en un posoperatorio. Lo que es muy importante es ver si el paciente comienza con fiebre, con taquicardia, para ver si uno evalúa o no la posibilidad de seguir estudiándolo con algún estudio por imágenes, que aquí de elección sería la tomografía, o observación y nada más. Tampoco me voy a meter en este tema, que va a ser un tema que se va a dar más adelante. Vamos a ver algunos estudios. Este es un estudio aleatorizado que compara el refuerzo de sutura mecánica con polímeros versus el no refuerzo. Hay algunas evidencias que son significativas en cuanto a la reducción del sangrado en la línea de sutura y a la disminución en las fugas, y en cuanto también al tiempo operatorio, que disminuye, pero hay que tener prestar mucha atención, porque muchos de estos trabajos suelen ser subvencionados por algún tipo de empresa, entonces siempre queda en la duda el tema de los ciclos. Esta es una comparación que realizó Gagné, en donde se incluyeron 88 artículos, presentaron un total de 191 fugas con un porcentaje del 2%, y vio que era menor cuando uno utilizaba el polímero. Y vean ustedes la diferencia. Cuando uno utiliza polímero tuvieron el 1%, cuando uno usa sutura continua el 2%, y sin refuerzo o con pericardio bovino aumenta más todavía. Pero les recuerdo, nosotros no usamos de rutina este tipo de protectores o de refuerzos para la sutura. Lo que hacemos nosotros generalmente es
una sutura transfixiante continua a nivel de toda la línea de sutura. Comenzamos en el primer disparo proximal y lo realizamos hasta los 5 centímetros del píloro. Lo que sí tiene como ventaja el refuerzo con los polímeros es que el tiempo operatorio disminuye, pero la gran desventaja son los costos. Para que tengan ustedes una idea de los costos, en Argentina este refuerzo de la sutura cuesta lo mismo que la carga en sí, con lo cual para lo que se pagan los módulos en Argentina, en nuestro país, es prácticamente impracticable poder hacerlo de rutina. Pero sí creo que siempre hay que reforzar la sutura para reducir sobre todo el sangrado postoperatorio. ¿Cómo lo hacemos nosotros? De vuelta les repito, con una línea, con una sutura continua en toda la línea de sutura. Lo que usamos es sutura multifilamento reabsorbible de 3 ceros. Pasemos un poco ahora a complicaciones. Si nosotros vemos qué tipo de complicaciones podemos observar tanto en la manga gástrica como en el bypass, vemos que en el bypass son superiores porque en el bypass hay más anastomosis y hay hay defectos en el mesenterio que uno tiene que cerrar y se pueden llegar a producir hernias internas, son menores en la manga, pero cuando suceden son más graves. Y esto está visto acá. Esto es un trabajo publicado en el año 2013, en donde analizaron casi 3.000 pacientes con 44%, perdón, con 44 fístulas, y llegaron a la conclusión que la mortalidad por fístula era del 0.14%. Pero, lo que nos decía en el trabajo, y si uno lo analiza más profundamente, la mortalidad no es del 0,1%, es casi del 10%, porque lo que hay que ver son los 4 pacientes que fallecieron sobre estos 44 leaks. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si bien la manga gástrica tiene menos complicaciones, cuando tiene complicaciones son graves. ¿Qué puede suceder? Las fugas a nivel de proximal. Vean ustedes en esta seriada cómo se ve una fuga que va hacia una cavidad intermedia, y aquí también se ve trabajación de contraste en la tomografía, con lo cual acá tenemos diagnosticado ya una fuga. Cuando nosotros tenemos una fístula con colección de rutina, lo que hacemos primero cuando es alejado, hacemos un drenaje percutáneo. Vean ustedes esta gran colección a nivel de la parte superior del estómago. Muchas veces lo que tenemos que hacer es atravesar el hígado para colocar un drenaje percutáneo y poder drenar y controlar este tipo de colecciones. Hay veces que hay fístula pero no hay colección, y hay veces que lo que pasa es fístula con cavidades intermedias. Vean este otro caso. Tenemos una paciente en postoperatorio de una manga gástrica con la fístula, todo el trayecto fistuloso y una cavidad intermedia. Ahí se observa el trayecto fistuloso y toda la cavidad intermedia. Cuando hay una cavidad intermedia, lo que hay que hacer es drenarla. Lo que hicimos acá, ven ustedes que tiene un stent esofágico colocado que no funcionó, entonces por el orificio del drenaje del paciente ingresamos a través de la fístula y llegamos a la cavidad intermedia. Vean ustedes, cavidad intermedia, todo el trayecto fistuloso, y aquí cómo se tiñe el estómago. Y lo que hicimos fue colocar un alambre guía a la cavidad intermedia para luego drenarla, y otro alambre guía para que quede bien próximo a la fístula para tratar que ésta se agote. Entonces quedó el caso terminado con 2 catéteres de drenaje percutáneo, uno en la cavidad intermedia a través de la fístula y otro bien ofrecido a la fístula gástrica. Generalmente, el 65% de estos pacientes con tratamiento minoinvasivo percutáneo puede llegar a ceder, a no requerir ningún tipo de tratamiento extra, pero para el resto, aquí creemos que
vital importancia el tratamiento endoscópico para la resolución de este tipo de complicaciones, ya sea con stent, con clips endoscópicos comunes o con estos clips nuevos que son unos clips que se llaman Ovesco, que la fuerza prensil que tienen hace que uno pueda tomar el tejido y que pueda cerrar la fístula. Acá lo vemos al doctor Jiménez la semana pasada colocando uno en quirófano. Otro tipo de complicaciones, este es el caso de una paciente de 16 años, operada, en el postoperatorio, 3 semanas después, hace una transgresión alimentaria y le hacemos una endoscopía y observamos este trayecto aquí sobre la línea de sutura, podemos observarlo, y esta paciente lo que se hizo fue una conducta expectante, no hizo colección, hizo solo una pequeña dehiscencia, por lo cual se le colocó una sonda nasogástrica para alimentación, y la paciente en 15 días de alimentación enteral no tuvo más síntomas, se le retiró la sonda y cerró con conducta expectante sin ningún tipo de tratamiento invasivo. Otros casos raros, este es un caso de una paciente que se le había realizado una gastrectomía en manga, esto fue un caso realizado por el doctor Gagné en New York por el año 2009, se le realizó una segunda, una red slim gastrectomy porque había sido hecha en otro centro y había quedado muy grande, la paciente había reganado peso, y vean ustedes que hace una colección, se drena esta colección en forma percutánea, el paciente seguía con débito por el catéter de drenaje y quedó asociado a una fístula gastrocólica, con lo cual es una complicación muy, pero muy infrecuente en este tipo de cirugías. Se pudo tratar por vía mini-invasiva endoscópica, se colocó un stent, no se ve más la comunicación con el colon y el paciente anduvo bien con el tratamiento mini-invasivo. Bueno, para ir terminando, les muestro algunos de nuestros pacientes, que la verdad que con este tipo de cirugía uno le cambia completamente la vida y la salud a los pacientes, y esto es gracias, a ver, la cirugía es un paso más dentro de todo un tratamiento que estos pacientes tienen. Yo creo que más importante que el cirujano, acá lo más importante es el equipo interdisciplinario, las licenciadas en nutrición, los médicos clínicos, todo el equipo de salud mental. Por lo tanto, si nosotros como cirujanos tratamos a este paciente sin un seguimiento pre, sin un seguimiento post, vamos al fracaso seguro. El equipo, yo creo que cada equipo, antes de comenzar a operar pacientes, debe conformar un equipo interdisciplinario sólido, y luego que el equipo interdisciplinario es sólido, recién ahí debería comenzar con los casos en quirófano. Para ir terminando, la gastrectomía en manga hoy por hoy está aumentando a pasos agigantados a nivel del mundo, casi equiparando al bypass, que sigue siendo el gold standard para cirugía bariátrica, tiene baja morbimortalidad, y lo que hay que hacer es estar alerta a las complicaciones. Recuerden que si bien tiene menos complicaciones que el bypass gástrico, cuando tiene son más graves que el bypass gástrico. Si uno puede tratar las complicaciones con abordajes mini-invasivos, ya sean endoscópicos o percutáneos, siempre es mucho mejor. Debería realizarse, al igual que los bypass gástricos, en centros de alto volumen, y lo que les decía recién es la importancia del equipo interdisciplinario. Acá les muestro en el último congreso en Mendoza todo el equipo con Edgardo Serra, con Marianela, con Pilar. Acá tenemos a Marianela Arín, que es de salud mental, y Gabriela Medina, con lo cual yo creo que es impresionante cómo uno debe trabajar en equipo. Esta cirugía es esta especialidad de obesidad, uno lo que tiene que hacer es fortalecer el grupo interdisciplinario. Nosotros como cirujanos muchas veces estamos acostumbrados a trabajar en forma individual, y si nosotros trabajamos en forma individual en cirugía bariátrica, vamos seguro al fracaso. Les vuelvo a repetir que lo más importante de todo esto es el equipo interdisciplinario.
Bueno, muchísimas gracias y si hay alguna pregunta. Mariano. Almino, te escucho. Muy bien. Excelente. Ha hecho una pasantía y una buena visión de lo que es la manga hoy. Y hay una pregunta sobre qué opinas de Glenn de Gera, qué opinas del uso del prolene para hacer el refuerzo de la sutura. Bueno, generalmente uno no debería tratar de usar suturas irreabsorbibles. Uno lo que sí puede usar son suturas reabsorbibles, ya sea monofilamento, como es el PDS, o multifilamento, como es el Vicryl. Creo que hay que utilizar ese tipo de suturas. ¿Ustedes qué usan, Almino, en manga? Nosotros usamos PDS o Caprofil, absorbible de monofilamento. Es el mejor hilo para esto. Sí. Mariano, yo tengo aquí los números. Yo estuve en un curso este final de semana con Morton. La última literatura de los Estados Unidos sale con bypass 23%, banda 6%, Siguen colocando bandas. 6%, estaba en 10, cae a 6. Manga de 51 sube a 54. Entonces, ahora en los Estados Unidos, manga representa 54%. Duodenal switch de 0,4 sube a 0,6, casi nada. Pero mire, revisiones de 11,5 a 13,5, 2% de aumento en el número de revisiones. Por lo que tenía que te preguntar es, ¿qué comparación se puede hacer con los números de Argentina? Bypass 23%, manga 54%. Yo creo que en Argentina la manga gástrica es todavía más que ese 50 y pico por ciento. Yo creo que hoy por hoy se tiende más, por lo menos en Argentina, a hacer manga gástrica que bypass gástrico. Yo creo que los números están similares a Estados Unidos o un poquito más en favor a la manga. Nosotros en el grupo realizamos un 55% bypass, un 45% manga. Yo creo, Mariano, que también es importante saber que hay pocos equipos en Argentina que realizan bypass gástrico. Es decir, hay equipos que hacen solo mangas, pero no hay equipos que hacen solo bypass, ¿no? Totalmente. No sé si en Brasil pasa lo mismo, Almino. Yo creo que Brasil hace mucho más bypass que manga. Sí, Brasil sigue bastante conservador. Seguimos con mucho más bypass, pero lo que se mira es que la manga viene poco a poco aumentando. En los últimos 2 años está aumentando más, por 2 razones. Primero, porque los pacientes empiezan a pedir por la manga, que no era común. Segundo, que cirujanos jóvenes empiezan en cirugía bariátrica, en general empiezan por la manga. Esa es una pregunta para Mariano. Mariano, ¿crees que si vamos a hablar de curva de aprendizaje, cuál es más difícil o más fácil? ¿Bypass o manga? No, es más sencilla la manga gástrica que el bypass. Es por eso que muchos cirujanos generales comienzan a realizar manga gástrica, y lo peligroso, por lo menos en Argentina, es que muchos cirujanos generales se largan con manga gástrica sin equipo multidisciplinario, porque técnicamente la ven más fácil. Obviamente que técnicamente es más fácil que el bypass porque hay menos suturas y hay menos anastomosis, pero yo creo que si uno va a comenzar una experiencia con manga gástrica, debería hacerlo con gente entrenada en ambas técnicas, y sobre todo con un grupo interdisciplinario. Eso me parece que es lo más importante acá. Mire, Yo creo que el doctor Miguel Ángel Ortiz te quiere traer problemas.
porque te pregunta si tú necesitas una cirugía bariátrica para usted. ¿Qué escoges? ¿Una manga o un bypass? Por supuesto que para mí elijo una manga porque soy joven, eh, porque no tengo ningún problema metabólico, pero ante la mínima duda, si yo tuviese algún trastorno metabólico, no hay duda que elegiría un bypass gástrico. ¿Y crees que el índice, cuán obeso es un paciente, es un indicador importante para hacer una manga o un bypass? Bueno, con el bypass gástrico quizá hay un descenso de peso mayor y más sostenido, por lo tanto podría ser mejor en pacientes con índice de masa corporal muy grande, pero también es la técnica de la manga gástrica es más sencilla y algunos pacientes hiperobesos que quizá se van a ver más beneficiosos con una manga gástrica. El problema de esto es qué va a pasar con la manga gástrica de acá a algunos años. El bypass gástrico sabemos que hace 40 años que se viene haciendo y la manga gástrica se viene haciendo hace 15 años. Entonces, tendríamos que ver un poco también a futuro cuáles son las cirugías de revisión en la próxima década, ¿no? Hoy por hoy sabemos que son de banda a manga o de banda a bypass. Vamos a ver en la próxima década cuál es la cirugía de revisión que más se ve. Tu grupo, junto con Mariano Jiménez, usted tiene una habilidad fantástica, un resultado fantástico con la cirugía, la drenaje mínimamente invasiva, radiológica de estos casos. ¿Cuándo crees que se puede, en un paciente como esto, un postoperatorio de manga con absceso, cuándo hay que meterlo otra vez? A ver, te escuché cortado, pero creo que te comprendí. Paciente con una fístula muy cercana a la cirugía, hasta 10 días, yo creo que esos pacientes requieren ser otra vez ingresados a quirófano, laparoscopía, sutura, lavado y drenaje. Pacientes con fístulas más tardías, que hacen colecciones, abscesos bien delimitados, obviamente no peritonitis, yo creo que la indicación más precisa es un drenaje percutáneo. Nosotros tenemos mucha experiencia en el tratamiento de este tipo de pacientes y la verdad es que la mayoría de los pacientes con solo este tratamiento percutáneo terminan de cerrar el cuadro, no requieren otro tipo de tratamientos, pero yo creo que el corte sería fístulas tempranas, laparoscopía y ya fístulas más tardías a partir de los 15 días con colecciones localizadas, drenaje percutáneo guiado generalmente por tomografía, porque son pacientes obesos, entonces por tomografía se va a ver mucho mejor que por ecografía. Recordemos que la ecografía se hace dificultosa en pacientes obesos con mucho tejido adiposo, es la característica de estos pacientes que todavía no han descendido de peso tanto porque es un postoperatorio casi inmediato, ¿no? Mariano, hay preguntas. Sí, Una pregunta. Yo estoy de acuerdo. Ustedes al menos hacen lo mismo, pero ustedes utilizan más la endoscopía que la parte radiológica, ¿verdad? Sí, pero yo estaba pensando que la asociación de un stent con drenaje percutáneo estaría muy buena, ¿no? Perfecto. Stent más drenaje percutáneo. Stent más drenaje percutáneo, yo creo que con eso uno resolvería casi todos los casos. Mariano, ¿hay preguntas? Mariano, sería el seguimiento de estos pacientes. Por ejemplo, este paciente, un paciente que tú haces una manga, sale del hospital ¿con qué medicina? Perdón, Albino, no te escuché. ¿Cómo? ¿Sale del hospital? Un paciente que hagas una manga sale del hospital ¿con qué medicina? ¿Cómo orientas a este paciente que usa medicina en su casa después de la cirugía? Después de la cirugía, por la parte quirúrgica, lo único que le vamos a dar es analgésico, no le damos antibiótico, el antibiótico se lo damos solamente en la inducción anestésica,
y luego, bueno, comienza con todo el tratamiento alimentario que muy bien le dan nuestras nutricionistas y todos los complejos Vitamínicos. vitamínicos, calcio, hierro, que por más que sea una manga gástrica, creemos que todos los pacientes tienen que ser suplementados de la misma forma que si tuviesen un bypass gástrico. Sabemos de grupos que no los suplementan a los pacientes con manga gástrica, pero hay evidencias de que los pacientes deberían ser suplementados de la misma forma que si el paciente tuviese un bypass. Para estos pacientes, usa una prescripción individualizada de las vitaminas o usas un vitamínico de estos listos como Centrum o específico para cirugía bariátrica como Fusion o Bariatric Advantage? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres tú, Marianela, también? Sí, les cuento yo que somos los que nos encargamos de esa parte. En realidad nosotros tenemos un protocolo. En Argentina no tenemos multivitamínicos especiales para pacientes bariátricos. Por lo tanto, lo que hacemos es una suma artesanal de 2 multivitamínicos para cubrir el 200% de las RDA en pacientes con manga gástrica. Y además damos aparte calcio con vitamina D para llegar a 1.200 a 1.500 miligramos de calcio y 3.000 unidades de vitamina D por día, o hasta llegar a tener 30 nanogramos por decilitro de vitamina D en sangre. Y también damos vitamina B12 inicialmente en forma sublingual o en forma intramuscular. Y otra cosa importante me parece es qué hacer con los fármacos que venía tomando previamente el paciente. Es decir, ¿qué hacemos con los antihipertensivos? ¿Qué hacemos con los antilipídicos? Con los antidiabéticos es bastante fácil porque, bueno, el paciente se va a monitorear después de la cirugía y de acuerdo a eso vamos a ir viendo si podemos retirar completamente la medicación o si podemos sostenerlo con metformina o con alguna incretina. Pero en el caso de la medicación antihipertensiva no es tan claro porque los pacientes no tienen la misma tasa de remisión con respecto a la diabetes, y lo mismo con los antilipídicos en pacientes en prevención secundaria los mantenemos y en pacientes en prevención primaria seguimos con el monitoreo y de acuerdo a eso decimos reinstaurarlo o no. Y PPI. Marianela, uso de PPI, omeprazol, algo así. Sí, utilizamos en los primeros meses utilizamos lansoprazol, que en Argentina tenemos en sobres para poder diluirlo, porque recordemos que una de las cosas importantes es de qué manera hacer que el paciente adhiera a la suplementación. Es decir, los primeros 3 meses les damos de rutina lansoprazol inicialmente en sobres y luego a partir del primer mes ya los pasamos a comprimidos completos vía oral, pero sí, los indicamos de rutina a los pacientes. Marianela, yo creo que tú podrías revisar con Mariano ahora las preguntas, ¿no? Que hay. Sí, había preguntas, Mariano, más temprano con respecto a si dejas drenaje siempre. Siempre dejamos drenaje de rutina, por lo menos una semana dejamos drenaje. El paciente se va de alta al segundo día postoperatorio y el drenaje se lo retiramos en consultorio al 7º día. Después otra pregunta que dice... Sí. Marianela, nomás para complementar, nosotros no usamos drenaje para mangas, pero yo estoy de acuerdo con Mariano. Si vamos a usar drenaje, hay que mantenerlas por lo menos 7 días. En varios estudios, cuando se averigua el día de aparecimiento del leak después de una manga, el promedio está entre el día 5 y el día 7. Entonces, poner un drenaje con la idea de monitorar un leak y sacarlo con 2 o 3 días, no hay ventaja ninguna, porque el leak va a aparecer entre 5, 6 y 7 días después de la cirugía. Tal cual. Perfecto. Preguntan también si tenés, Mariano, al balón como recurso para disminuir el índice de masa corporal y con qué frecuencia. El balón sí, más que nada lo usan más ustedes, Marianela, allá. Nosotros en Buenos Aires no lo estamos usando tanto, pero sí, el balón es una muy buena opción para pacientes de bajo índice de masa corporal que no llegan a la indicación de cirugía y a pacientes o muy elevado, ¿no? Muy elevado, que uno requiera de un descenso de peso para llegar
mejores condiciones a la cirugía. Para esos dos tipos de casos yo creo que el balón es una excelente indicación. Perfecto. Una otra Hay que pregunta. tener, Marianela, hay que tener en Sí, cuenta en estos casos, ya que estamos hablando de balón, es que muchos cirujanos usan el balón como preparo para el paciente bajar peso y hacer una cirugía después. Estos pacientes con balón tienen un espesor muy grande de la pared del estómago, de modo es que verdad. se puede hacer una manga antes de 3 o 4 meses después de sacar un balón. En general, esto no es muy bueno. Esos pacientes en 3 o 4 meses ya reganaran peso. Para bypass, se puede hacer un bypass 30 a 45 días después de la cirugía. Entonces, cuando se usa el balón como preparo para hacer una cirugía bariátrica, para bajar el peso, la mejor cirugía es un bypass que se puede hacer 30 o 45 días después de sacar un balón. Esto no se puede hacer con manga porque el estómago va a tener más de 1 centímetro de espesor. Es verdad, excelente, excelente tu aporte, Almino. Eh, Nosotros usamos mucho también balón en pacientes, en mujeres que están en la edad crítica, digamos cerca de los 40 años y buscan el embarazo, ¿no? Para ayudarlas a bajar de peso, aumentar la fertilidad y bueno, no exponerlas al año que tenemos que esperar con cualquier cirugía bariátrica para poder buscar el embarazo. Preguntan también cuál es la distancia que dejan Mariano y Almino de separación entre la curvatura mayor y la cisura angularis, tomando en cuenta ya colocado el Bulli 36. Lo que hacemos nosotros es, nos pegamos bien a la bujía, a la sonda calibradora, con 36 French, pero nos pegamos bien. Comenzamos 5 centímetros distales del píloro y bueno, nos tratamos de pegar bien a la bujía 36. La bujía 36 es una bujía que es una sonda calibradora que a uno le permite pegarse bien a la sonda. Si uno usa sondas más pequeñas, no debería pegarse tanto. Almino, ¿qué te Sí, parece? es lo que hacemos. Nosotros usamos una sonda 32, pero no vamos tan pegados a la sonda. Hay 2 o 3 milímetros entre el final de la sonda y el disparo. Entonces eso hacemos un poquito diferente. Yo creo que Mariano hace 36 más pegado, nosotros hacemos 32 un poco más flojo. Creo que calibramos casi igual. Perfecto. También pregunta Glenda, que más temprano había hecho otra pregunta, ¿qué hacemos con estos pacientes con IMC 32 a 34 que ya han pasado por varios esquemas de dieta y ejercicios y no han tenido resultados? Preguntando, me parece, qué hacer con estos pacientes con obesidad grado 1, aparentemente sin otras comorbilidades. ¿Qué opinas, Almino? Yo creo que son casos buenos para una evaluación por nuestro equipo multidisciplinario. Esos son casos off-label, no está preconizada la cirugía de pacientes con menos de 35, pero yo creo que nosotros ya tenemos condiciones de identificar entre esos pacientes lo que puede tener una recomendación para cirugía. Quizá porque tiene síndrome metabólico, quizá porque tiene apnea del sueño, quizá porque tiene problemas, trastornos psicológicos importantes. Nosotros recibimos muchos casos como esos con indicación cirúrgica por el psiquiatra, porque cree que la baja de peso puede ser una buena solución para pacientes que estén con mucha depresión o Baja sin autoestima. baja autoestima. Eso puede los ayudar. De modo que yo no soy contra la cirugía, pero también hay que evaluarlos bien, porque muchos cirujanos o muchos grupos que no tienen experiencia pueden mirar pensar que van a ser casos fáciles para la cirugía porque el paciente tiene 32 y no son. Van a reganar peso con mucha facilidad, no van a bajar peso como se puede esperar que podrían bajar. Entonces, yo creo que hay que prepararlos bien, hay que cuidarlos bien. No son fáciles, no es porque tiene índices más bajos que van a bajar el peso con más facilidad.
Es verdad, Almino, y también lo vemos en el tratamiento médico. Cuanto menos es el exceso de peso de los pacientes, bajan menos comparativamente con un paciente que tiene mucho más exceso de peso. Hay una pregunta de Amílcar Herrera que dice, ¿qué opinan ustedes, Mariano y Almino, sobre el refuerzo con epiplón? Yo lo hice durante un año para hacer una comparación. No tuve ninguna ventaja, no miré ninguna ventaja. También ahora estuve en este curso, estaba Alphonse Pom, que ha hecho un estudio y en la conclusión del estudio, haciendo aumentopexia o sin aumentopexia, no cambia absolutamente nada. De modo que yo no lo recomiendo, no creo que haga ventaja. Yo Mariano, coincido con Almino, nosotros no tenemos experiencia, no lo hacemos. Eh, lo que está, la gente que lo hace también dice que aparte de la parte de reflujo, sirve para evitar la torsión gástrica, porque uno lo que hace es pegar el aumento nuevamente a la línea de sutura y hace que el estómago no genere ese twist como una de las complicaciones de manga, pero la verdad es que coincido con Almino, me parece que no hay que hacerlo de rutina, por lo menos me parece que no hay que hacerlo. hay una pregunta con respecto a lo mismo, por eso te la hago, Mariano, con respecto a María Cecilia, dice si hay algunos tips para evitar justamente el twist de la manga. Bueno, ¿Qué opinan los dos? uno es ese y otro es siempre que uno tiende a colocar la sutura mecánica, una vez gira un poco la sutura mecánica y esto hace que la línea de sutura quede girada. Entonces lo que hay que hacer es tener mucho cuidado y que todas las grapas de sutura queden bien, digamos, distales a la curvatura menor, o sea, equidistantes a la curvatura menor. Es una complicación rara, la verdad que es una complicación rara. No sé, al menos si ustedes han tenido experiencia en torsiones de manga gástrica, pero creo que es una complicación, por suerte, infrecuente. Que depende mucho, Mariano. Para cirujanos que están empezando con la técnica, no es difícil que tengan algún grado de twist o de torsión. La causa es que no cogen la misma cantidad de pared posterior que la pared anterior. Van subiendo con la engrapadora así. Van cogiendo más cara posterior que anterior o anterior que posterior. Esto va disminuyendo uno de los lados de la manga y por eso se cambia torcido. Yo creo que lo que Mariano ha hablado es muy importante, estar seguro que estamos cogiendo la misma cantidad de pared posterior que pared anterior, tener siempre la sonda bien puesta, de modo que se puede, esto es visual, hay que mirar bien para que no se quede torcido. Una pregunta para Almino, que hace Celeste Afalo. Doctor Almino, usted dijo que no dejan drenajes en la manga. ¿Cómo evalúan las posibles complicaciones y cuál es el porcentaje que tienen de estas con manga? Nosotros tuvimos 2 leaks y 2 abscesos en el comienzo de la experiencia con manga hace 3 años. De 3 años para acá no tuvimos más ese tipo de complicación. La complicación más frecuente hoy es el reflujo. Afortunadamente se puede resolver la mayoría de esos casos con manejo médico y con el tiempo, de modo que la indicación de una cirugía de revisión es bastante infrecuente para este tipo de casos. El diagnóstico de las complicaciones cuando hay, yo creo que es por el cuadro clínico del paciente. El examen más importante es un TAC. Perfecto. También preguntan cuál sería la mejor opción quirúrgica en paciente con gastrectomía en manga y reganancia de peso. Pregunta Eduardo Angulo. Creo que es ese paciente lo que va a ver. Ahora se tira directamente a opción quirúrgica, ¿eh? No nos deja nada de trabajo. Lo primero que A hay los que clínicos. hacer, obviamente, cuando uno tiene una reganancia de peso post manga gástrica, es ver si el paciente abandonó el grupo interdisciplinario o no. Muchos de estos pacientes, cuando mejoran y empiezan a bajar de peso,
se van del grupo y luego ahí es cuando uno empieza a ver las reganancias de peso. Primero hay que ver eso y si uno puede controlarlo con otra vez incorporarlo al equipo interdisciplinario y poder hacer que el paciente haga nuevamente ese clic para poder bajar de peso. Cuando no hay más opción y hay que ir a una cirugía, yo creo que ahí lo que habría que hacer, quiero ver qué opina Almino también, es convertir esa gastrectomía en manga en un bypass gástrico. ¿Qué te parece, Almino? Bastante complejo y necesitaríamos por lo menos una hora más aquí para discutirlo. Mire, de revisión. Va a depender mucho del paciente. Por ejemplo, si ese paciente es alcohólico, toma yo creo que no hay que hacer nada. Va a depender. Si es reflujo, hay que cambiar la bypass. Si es un super obeso, yo creo que es mejor una conversión a SADIS o a duodenal switch. Va a depender mucho del caso. Perfecto. Pregunta Pilar, dice que en Argentina hay grupos que hacen endoscopías digestivas altas al año de la manga como rutina por la prevalencia de reflujo, como screening de esofagitis. ¿Qué te parece? Igual lo hacemos. Para todos nuestros pacientes de cirugía bariátrica, no importa que sea manga, bypass o lo que sea, con un año proponemos siempre un control. Adentro de ese control está una endoscopía. Vamos a hacer endoscopía antes de un año, solamente aquellos casos que tienen razón para hacer, porque están con o dolor o reflujo o vómito. Pero si el paciente no tiene nada, está bien por este año. De cualquier manera, con un año hacemos una endoscopía de control. Perfecto. Bueno, lo otro que preguntan, que a lo mejor es más para el clínico, pero ¿cuál es el porcentaje que tenemos de descenso de peso previo a la cirugía para ser operados? Aquí en Argentina nosotros proponemos el 10% del peso corporal. Antes teníamos una diferencia con respecto a si el paciente era súper obeso, a partir de 50 de índice de masa corporal, o no. Pero en este momento les pedimos entre el 8 y el 10% del descenso de peso prequirúrgico, incluyendo el tratamiento previo a la cirugía y la dieta líquida. ¿Cuánto le piden ustedes, Almino? Igual, muy parecido. Yo creo que mucho más que el número, Marianela, hay que observar cuál es la disposición del paciente y cuál es el progreso que él está haciendo. Entonces, con esto se puede operar a un paciente que bajó 5, 6 o 7%, exactamente 10%. Yo creo que mucho más importante es mirar al paciente, saber qué grado de esfuerzo está haciendo él para cambiar su vida, para tener cosas diferentes, para buscar un resultado mejor después de la cirugía. Me parece muy importante tu comentario, Almino. Lo que a veces nosotros vemos en la práctica es que cuando el paciente tiene como uno de los requisitos prequirúrgicos el hecho de que va a tener que bajar de peso, es algo que lo toma un poco más como más en serio, ¿no? Y a veces cuando nos ve más flexibles, es como que están esperando a que tener todos los estudios, ver si la financiación ya está aprobada por su prepaga, y bueno, es como que se relajan un poquito y no lo toman tan en serio la preparación, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos esto de explicarles que hay una parte de estar preparados que tiene que ver con ellos mismos. Sí. Yo creo que eso es uno de los criterios que usamos para la previsión de qué magnitud de resultado vamos a tener después de la cirugía. La baja de peso que este paciente tiene antes. Yo creo que la opinión de todo el grupo multidisciplinar puede ser más importante que bajar 10, 12, 20, 6%. 10 es un número, es una referencia. Yo creo que es una buena referencia, pero
no es que porque un paciente bajó 9% no se puede operar. No, por supuesto, comparto totalmente y de hecho vemos que hay pacientes que tienen gran dificultad en el descenso de peso y que les cuesta llegar al 5%, es decir, realmente tenemos pacientes enfermos, no enfermedades, ¿no? Pero creo que está bueno tener algún parámetro como para, bueno, para guiarnos y para que los pacientes tengan reglas claras desde el principio. Uno después las flexibiliza en cada paciente. Creo que una última pregunta. ¿Tuvieron como complicación trombosis de vena esplénica después de manga gástrica? Pregunta Cristian Ferrufino. A nosotros no tuvimos ninguna. Un grupo de Chile hemos visto que han presentado un par de casos, pero nosotros la verdad que no hemos tenido casos. La verdad, mucho más que un par, ¿no, Mariano? Muchos pares. Mostraron muchos pares. En Chile, por un momento, la trombosis ha sido la complicación 3 o 4 veces más frecuente que el LIC, por ejemplo. Esto yo creo que ha motivado a los cirujanos chilenos a hacer muchos estudios, muchas pesquisas. Después de mirar muchas cosas, la conclusión de ellos, deshidratación es un factor bastante importante para generar trombosis después de la cirugía, asociada a muchos factores. La falta de uso de la quimioprofilaxia para evitar la trombosis. Eso parece que es bastante importante. Bueno, Marianela, ya son las 20:15 casi, ahí te vemos. Ajá. No importando si no nos va a matar Jiménez, Serra, Nico de YouLearning, todos, nos van a liquidar. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que fue... Te voy a contar la verdad. Es que Mariano está acá en Sao Paulo en el curso de Gastral y en este momento yo creo que la invitan a churrascaría Fuego de Chao. Entonces, debe salir para comer una buena carne. Ese es el backstage. Muy bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias, buenas noches. Chao. Gracias, Almino. Chao, Marianela. Chao, chao, hasta pronto.